Continuamos con la sesión de la mañana con la conferencia, la charla de Dr. Pere Lagarcha, docente universitario tanto en la Universidad de Alcalá, actualmente en la Universidad Internacional de La Rioja. Es miembro del equipo Egipto de D2 y su investigación, pues, en este caso, pues, es el tema que nos ocupa, que es un gran especialista sobre los pueblos del mar y el final del bronce reciente, causas y contextos de la inmigración en el Mediterráneo. Cuando quieras, empiezas. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a los organizadores y a la Universidad Jaume I, pues, y a Benicarló, pues, la organización de este curso, su asistencia, y con una temática que es muy interesante, que desde el primer momento a mí me llamó la atención, porque es fundir nuevas investigaciones que se están realizando con fuentes clásicas, por decirlo así, y entonces intentar avanzar en lo que es el conocimiento de nuestro pasado. Además, con una temática que también es de actualidad, lo cual es importante. Lo único que me da un poco de miedo, después de haber oído las sesiones de ayer y las de esta mañana, es que ahora vienen los destructores. Entonces, a ver qué podemos crear o qué podemos aportar, además de destruir y acabar con civilizaciones, que es la imagen tradicional de los pueblos del mar y los pueblos bárbaros en general, ¿no? Igualmente, también quisiera señalar que a raíz de lo que estoy escuchando, pues lógicamente puede haber en un futuro próximo nuevos datos que nos hagan cambiar de interpretación sobre los pueblos del mar, ¿no? Y entonces algunas cosas que yo diga aquí pues puedan quedar anticuadas relativamente dentro de poco, ¿no? Y finalmente también quería empezar diciendo pues que todos oímos hablar de los pueblos del mar, todos hemos oído, creo, hablar de ellos, ¿no? Pero los pueblos del mar como tal no existen, ¿no? Es una invención, ¿no? Los pueblos del mar es un nombre genérico que puso un investigador francés en 1855 a una serie de pueblos que aparecen representados en el templo funerario de Ramsés III en Medinet Habu. Aquí tienen una imagen de esa victoria militar que Ramsés III dice obtener sobre los pueblos del mar, y bueno, pues hay distintos nombres. Desde entonces la investigación se ha centrado en muchas ocasiones en la identificación, en buscar a qué región, a qué cultura pertenecía cada una de las denominaciones de esos pueblos. Y bueno, ¿por qué son importantes también los pueblos del mar? ¿Y por qué siempre han llamado la atención? Porque marcan el final del bronce reciente. Y el bronce reciente también viene marcado pues, por la guerra de Troya. Con lo cual, el misterio sobre estos pueblos, que son derrotados por Ramsés III, en teoría, ya veremos luego si sí o si no, pues claro, son unos pueblos que se ponen en relación con acontecimientos que están en íntima relación con nuestro pasado. No debemos de olvidar que nuestra memoria cultural, nuestra tradición, procede de dos ramas: el ámbito greco-romano, y la Ilíada, Homero está en ella, y la otra es la rama judeo-cristiana. ¿Y por qué esta última rama también tiene que ver con los pueblos del mar? Porque coincidiendo con los pueblos del mar también hace su aparición, la menciona Israel. Con lo cual, si eran pocos, pues ya se unen toda una serie de pueblos y hacen que el cóctel sea todavía más complejo y más explosivo. Bueno, aquí tienen un mapa general de ese mundo de la Ilíada, ¿no? De esos palacios micénicos, esa cultura micénica que también desaparece a finales del bronce reciente. La guerra de Troya siempre se ha señalado, se ha puesto en relación con el final de los palacios micénicos, las invasiones, la llegada de los dorios a Grecia,
teoría clásica que ya se ha abandonado, pero que también se pone en relación muchas veces con los movimientos de población que hay, ¿no? Igualmente, bueno, este es el templo de Ramsés III en Medinet Habu. ¿Por qué es importante? No solamente por los textos, las imágenes que en él nos relatan lo que aconteció, sino lo traigo a colación también porque, como iremos viendo, son unos textos y unas escenas que se ponen en un lugar determinado, que es un templo, con todo el simbolismo que tiene el templo en el mundo egipcio. El templo es la recreación del mundo, la creación. Con lo cual, todo lo que se representa y todo lo que se expresa en sus paredes, pues responde a una lógica egipcia, a un pensamiento egipcio, que muchas veces no coincide con la realidad histórica. Es un simbolismo, unos mensajes que son entendidos por los egipcios. Estas son las imágenes, las escenas que nos dejó Ramsés III, que llamaron la atención desde un primer momento por esta batalla, la batalla naval, porque en el mundo egipcio siempre se ha dicho, y siempre es así, no hay una flota importante. Egipto no tiene flota propia, depende de los barcos de Biblos y de la costa de Canaán para comerciar, obtener madera, trasladarse, etcétera, etcétera. Los barcos que utiliza en el Nilo no pueden navegar por el Mediterráneo, ¿no? Y además, pues es la única representación de una batalla marítima que tenemos en Egipto. El único precedente es del 3200 a.C., el mango de cuchillo de Gebel el Arak, que se pone en relación con la unificación de Egipto, etcétera, etcétera. Con lo cual, el que hubiera una escena naval, pues llamó más la atención y fomentó la idea de que estos pueblos, pues, se movieron, atacaron Egipto, y que la intención de atacar Egipto, pues, era asentarse en Egipto. Y los motivos los vamos a intentar ir viendo. Esta es la batalla terrestre, como pueden ver, pues bueno, son muchos soldados, muchos grupos étnicos, una composición que es como muy caótica, responde a la concepción egipcia de orden-caos, luego ya lo iremos pormenorizando un poco, y estas son las fuentes. Además, históricamente, los pueblos del mar han generado debate. Ya he mencionado la guerra de Troya. Claro, este es Ramsés II. Ramsés II se considera también el último gran faraón de Egipto, con sus grandes construcciones, etcétera, etcétera. Con lo cual, esos pueblos del mar marcan el final no solamente del mundo micénico, sino también la decadencia del mundo egipcio, que poco a poco va entrando en lo que será un tercer periodo intermedio y después se recuperará, pero nunca llegará a tener el esplendor que tuvo con posterioridad, ¿no? Con lo cual, el misterio, las preguntas en torno a estos pueblos del mar, pues no hacían más que agrandarse. Igualmente, no solamente hay que mirarlos desde la perspectiva del mundo egipcio, es que la aparición de los pueblos del mar también coincide con el final de Troya, el final de los palacios micénicos, el comienzo del declive de Egipto, pero también del mundo hitita. Aquí tienen Hattusas, ese mundo hitita que había sido el gran enemigo de Egipto durante el Bronce reciente, pues también desaparece y se puso en relación a los pueblos del mar también con el final del mundo hitita. Vaya pueblos del mar, que son capaces de acabar con todas las grandes civilizaciones que existían, ¿no? Bueno, pues eso aumentaba todavía más el misterio. En el caso del mundo hitita, ya desde hace un par de décadas se viene asumiendo que
Hattusas no fue conquistada, sino que fue abandonada pacíficamente. Ya veremos luego por qué. Es decir, que no hay una actuación de los pueblos del mar en relación con el mundo hitita. Lo que sí provocó el final del mundo hitita es el desplazamiento de ese mundo hitita al norte de Siria, la aparición de los reinos neo-hititas, y es un movimiento de población relacionado con todo este contexto histórico que vamos a tratar de ver hoy. Bueno, esta es la entrada de Hattusas, las similitudes con Micenas, incluso en los últimos años se han llegado a señalar el trabajo de artistas hititas en la Puerta de los Leones de Micenas, lo cual demuestra una relación artesanal, ideológica y comercial, ¿no? Rompiendo esa visión de enfrentamiento hititas ajiyagua-micénicos, y los palacios micénicos. Aquí traigo pues Micenas, las murallas de Tirinto, del palacio de Tirinto, que luego fueron interpretadas como obras de los cíclopes, porque ¿quién hubiera podido construir estas fortificaciones, ¿no? Todo esto nos puede dar una indicación de, claro, estos pueblos del mar sí que eran violentos, sí que eran feroces, sí que eran destructivos, porque acaban con los palacios micénicos, Hattusas. Egipto, bueno, se salva por los pelos, pero no se salvó, como veremos. Todo eso no hace nada más que aumentar esa imagen negativa, peyorativa de los pueblos del mar, que también hay que poner en relación con la tendencia victoriana del siglo XIX, la visión de los imperios, la aparición, etcétera, etcétera, que es cuando se ponen las bases también de nuestras disciplinas en muchos aspectos y que influyen historiográficamente en la visión que se ha tenido y se tiene de culturas y civilizaciones, ¿no? Bueno, pero ¿cómo era la situación antes de los pueblos del mar? Antes de que estos pueblos del mar, estas embarcaciones que tenemos aquí, recreación en miniatura que tenemos aquí al lado, llegaran y destruyeran todo. Bueno, aquí tienen un poco la visión de ese Próximo Oriente, de ese Mediterráneo oriental, un Mediterráneo oriental que en el bronce reciente está totalmente interrelacionado. Hay una comunicación, hay un conocimiento de rutas, productos, dónde se puede ir, qué se puede obtener. Hay una comunicación fluida entre todos y cada uno de los estados, reinos y sociedades que hay en el bronce reciente. Se habla incluso de una globalización del Mediterráneo oriental, que anticipa en algunos aspectos ideas dinámicas que serán características del helenismo oriental, por ejemplo. Pero bueno, aquí pueden ver un mapa general de ese colapso, cómo se pusieron y cómo se ponen en relación pues, los dorios, el final de los palacios micénicos. Pueden ver Hattusas, pueden ver también cómo al norte de Hattusas, pues la capital de Hatti, aparecen los Gasca, los enemigos tradicionales que bajaban periódicamente a saquear las cosechas, los campos del mundo hitita. Pueden ver cómo al lado del Mar Rojo aparecen los hebreos, es decir, aparecen las tribus de Israel o las primeras menciones a Israel. También van a aparecer el reino de Edom, el reino de Moab, también aparecen los arameos, y en medio de todos estos pueblos que van apareciendo, en medio de los palacios micénicos, del mundo hitita y del mundo egipcio, pues nos queda Chipre y nos queda toda la costa del Levante, que actúan como puntos de relación, conexión entre todos esos grandes poderes. ¿Por qué son importantes Chipre y la costa del Levante? Pues porque son centros comerciales que ponen en relación precisamente a esos grandes poderes.
y están anticipando lo que va a ser su función comercial, difusora, con los fenicios y a lo largo de todo el primer milenio el papel comercial de Chipre, etc. Y además va a ser importante porque mientras que el mundo micénico decae, el mundo hitita desaparece y Egipto se repliega, Chipre y el Levante van a continuar con su actividad comercial. No hay un declive, no hay un declive, con lo cual los pueblos del mar no destruyen con todo lo que se encuentran o donde se asientan, etc. Hay una continuidad cultural y comercial, como veremos. Bueno, esta es la estela de Israel, del faraón Merneptah, donde aparece la primera mención extrabíblica a Israel. Porque muchas veces hablamos de Ramsés III, yo he empezado con Ramsés III, Medinet Habu, pero el primer faraón que tiene que vencer a unos pueblos del mar es Merneptah, hijo de Ramsés II, el 13.º hijo. Ramsés II tuvo un largo reinado, como todos ustedes saben, y Merneptah tuvo que hacer frente a una coalición de libios unidos con unos pueblos del mar que intentaron penetrar y asentarse en Egipto, según nos relata el propio Merneptah, porque estaban muertos de hambre, necesitaban tierras, necesitaban asentarse y, bueno, iban a invadir Egipto. Y en relación con esta campaña, Merneptah también tiene que hacer frente a una campaña en Nubia, una revuelta en Nubia, una revuelta en Canaán, que es donde menciona a Israel. Es decir, Merneptah sufre un ataque coordinado desde el desierto de Libia, con esos pueblos del mar que posiblemente proceden de Creta y de Chipre, y en el mismo año, a los 3 días, mientras está en campaña con estos pueblos del mar, la Baja Nubia también se subleva y los pueblos de Canaán también se sublevan. Es decir, nos está indicando que algo está pasando en ese entorno egipcio y en ese entorno del Mediterráneo oriental. Ya veremos luego. Bueno, aquí tienen esos pueblos que son mencionados. Lo traigo así porque pueden ver que no aparecen de repente, sino que se van conociendo a lo largo que avanza el bronce reciente. Como pueden ver, en la correspondencia de Tel el Amarna ya aparecen los Denyen, los Luca y los Serren. ¿Y por qué aparecen en la correspondencia de Tel el Amarna? Son piratas. Son piratas. Son entidades que el rey de Alasilla, Chipre, informa al faraón de Egipto o al faraón de al rey de Biblos, Sidón, Tiro, etcétera, etcétera, que sus embarcaciones están siendo atacadas, que hay que protegerlas. O sea, hay una piratería por ahí, ¿no? Y, bueno, si hay comercio, hay piratería. Ya lo veremos luego. Pero en cualquier caso, los pueblos del mar no aparecen de repente, como pueden ver. No es como a veces a mí me contaron, igual voy a meter la pata, y si eso, la profesora Rosa Sanz me corregirá, como me contaron la invasión de los bárbaros, ¿no? En la noche helada del Rin, los pueblos se pusieron de acuerdo, cruzaron el Rin y tal, de un día para otro, tal, ¿no? Sino que es algo que va sucediendo, algo que tiene un proceso, que tiene unas causas y unas consecuencias. Bueno, la consecuencia tradicional que se suele poner en relación con estos pueblos del mar es el comienzo de una edad oscura. La época oscura, la edad arcaica en el mundo griego, un declive comercial, una desaparición de escritura, de comercio, etcétera, etcétera. Como veremos, no sucede eso. Hay una continuidad. Pero esta es la visión tradicional de la situación posterior a los pueblos del mar. Un declive hasta que llegan los fenicios, llega la colonización griega, siglo VIII, hay 3-4 siglos de un parón
cultural, un declive en todos y cada uno de los aspectos. Esa es la visión tradicional. Bueno, ahora sí, ¿cuál era la situación previa antes de los pueblos del mar? Estas son las rutas comerciales de todo el Mediterráneo, en el bronce reciente, entre el 1400 y el 1200. Como pueden ver, el Mediterráneo oriental está totalmente interrelacionado. Pero es que además, desde el mundo micénico se extienden unas rutas comerciales hacia la Magna Grecia, hacia Cerdeña, y posiblemente algunos lleguen hasta la costa mediterránea. El mundo micénico está presente en Italia, en la Magna Grecia. Y además también pueden ver cómo hay rutas comerciales que se adentran hacia el norte de Europa y se obtienen productos como el ámbar y otra serie de productos de ese norte de Europa, de Escandinavia. Es decir, es un mundo que está totalmente interrelacionado. Además pueden ver la relación que hay entre Chipre y el Levante, entre Creta y el norte de África, lo que posteriormente será la Cirenaica, con su importancia en todos los sentidos, pero hay un conocimiento, con lo cual esto también nos ayuda a entender, nos ayuda a anticipar aspectos de los pueblos del mar en el sentido de que si algo sucede en algún lugar, bien las élites o bien ciertas poblaciones conocen, saben dónde pueden ir, qué pueden aportar, a dónde van, o incluso si en alguna sociedad, en algún lugar hay un declive causado por sequías, guerras, etcétera, etcétera, como iremos viendo, pues esas poblaciones incluso puedan ser llamadas por reinos vecinos para decir, oye, venir aquí y ayúdame como tropas mercenarias, como comerciantes, etcétera, etcétera. Es decir, hay un conocimiento. Y eso es importante a la hora de analizar los pueblos del mar. Un comercio que no voy a entrar en detalle en él, lingote de cobre, Chipre a la silla, se puede poner muy en relación también con el mundo peninsular, los altares en forma de piel de toro que habrá posteriormente en distintos santuarios y yacimientos peninsulares, pero es el principal producto de Chipre y siempre se habla de él, pero por lo menos yo a veces tengo la sensación que se olvida una cosa, es cobre. Estamos en la edad del bronce. Para hacer el bronce se necesita estaño. ¿De dónde viene el estaño? Entonces, a lo mejor, pues, el Algar, fuentes peninsulares, pues, siguiendo el rastro de los ratones, los pueden a lo mejor también guiar en esas nuevas rutas comerciales, ¿no? Con más motivos, además, porque, como veremos posteriormente, ¿no? Pero es un aspecto importante. Hablamos del cobre de Chipre, pero nos olvidamos del estaño, que es fundamental, ¿no? Bueno, un comercio que genera lo que se ha llamado un estilo internacional en el Mediterráneo oriental. Un estilo internacional que anticipa en cierta manera dinámicas posteriores de los fenicios y del Mediterráneo, en el sentido de que los reinos artesanos saben qué productos se demandan, qué motivos se quieren en cada lugar, y son motivos que son reconocibles en cualquier sitio y por cualquier persona. Motivos que transmiten poder, dominio sobre la naturaleza, fertilidad, etcétera, ¿no? Traigo, por ejemplo, este de Pala y Castro, lo griego, es el primer Kurós griego que copia modelos egipcios. Y estamos en el bronce reciente. Objetos como
como estos son comunes en todo el Levante, y anticipan esos objetos que después van a ser muy comunes por todo el Mediterráneo, van a seguir. Estos son de Ugarit, pero pueden ver motivos sirios, motivos egipcios, motivos del Egeo. Es decir, es un estilo internacional. Y como reflejo de ese estilo internacional, pues el pecio de Uluburun. Uluburun, tienen aquí en el mapa, la costa de Turquía, y pueden ver un poco lo que es la ruta que se ha señalado que seguía este barco, ¿no? Y una reconstrucción del mismo barco. La pregunta es, ¿ese barco era de cabotaje? Pero ¿cómo comerciaba? ¿Había un estado detrás? O tal, ¿no? Todo parece indicar que la carga iba destinada a un rey micénico, a un estado micénico, ¿no? Pero bueno, no hay discusiones todavía. Pero lo que sí es importante, como pueden ver, es la cantidad de objetos que contiene este barco, este pecio, que pertenecen a todo ese Mediterráneo oriental e incluso cómo llegan hasta Italia y se adentran al norte de Europa. Estamos hablando de un pecio del 1300 más o menos. No podían faltar los lingotes de cobre, evidentemente, ánforas cananeas, ánforas chipriotas, etcétera, etcétera. Lo que aquí pueden ver en una imagen más grande, pues es lo que se ha interpretado como un libro de contabilidad, como algo que lo que se iba comerciando en cada puerto, etcétera, etcétera. Pero además, este pecio no es solamente importante por los productos que llevaba, por la información sobre las rutas comerciales que nos aporta. Aquí pueden ver un escarabeo de Nefertiti, por ejemplo, una figurilla que anticipa modelos posteriores claramente, un cilindrosello tipo mesopotámico, cerámica chipriota y dos espadas. Espadas tipo Nahue II. Nahue II. ¿Y a quién pertenecían esas espadas? ¿O por qué llevaban esas espadas? Pues bueno, un sector de la investigación empezó a preguntarse y ahora muchos aceptan que pertenecían a soldados mercenarios que protegían a esa embarcación. Igual el ejemplo que voy a poner es un poco tonto, pero como los atuneros que llevan a lo mejor también guardia civil o para el ejército para ser protegido de los barcos piratas, por decirlo así, ¿no? Pero además son espadas tipo Nahue II, que no son propias del Mediterráneo oriental, sino que son propias del mundo itálico y del mundo de Europa occidental. Esto que nos está anticipando también, que en esas rutas comerciales, en relación con estas sociedades, hay mercenarios, personas con armas, Nahue II, de ese Mediterráneo occidental, al servicio de las entidades políticas del Mediterráneo oriental, que son contratados como señores de la guerra, escoltas, mercenarios, etc. Fruto también, no olviden ese mapa de la difusión cultural del mundo micénico con Italia. Entonces, ¿esto por qué también es importante? Es importante porque, lo digo ahora porque igual se me olvida luego, porque estas personas que se ponen al servicio de los señores del Mediterráneo oriental, pues recibirían una paga, recibirían unos productos, etcétera, etcétera. Y a lo mejor parte de los productos micénicos y de otro origen que encontramos en Italia y más allá de Italia, más allá de Occidente, son productos que podían traerse estos señores como botín, recompensa, pago, etcétera, etcétera, por sus servicios. Pero también nos permite anticipar discusiones sobre
esa relación que siempre se ha querido buscar entre los etruscos, Cerdeña, Sicilia, con los pueblos del mar. Y entonces, bueno, pues también se puede establecer ahí esa relación. Bueno, esta es una tablilla de Amarna que nos informa sobre distintos aspectos, como he mencionado anteriormente. He traído este ejemplo de Biblos, que era uno de los reyes más quejicas de la época de Amarna, que le pide a Akenatón, pues fíjense, tropas para defenderse, pero de su vecino, y le pide 300 egipcios, 100 nubios y 30 carros. Podría ser una fuerza considerable, pero sobre todo destaco, y es importante, lo de los nubios, porque los nubios son tropas mercenarias. Y además los nubios son muy valorados por los señores de Canaán, porque su aspecto infundía mucho temor por ser negroides, algo que después el mundo espartano quizás copie con esas representaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, en definitiva, dentro de este mundo de Amarna, pues claro, no voy a entrar en Akenatón, que ya de por sí merecería un curso por sí solo, sino lo que traigo a colación es este fragmento de un papiro conservado en el Museo Británico. Como pueden ver, se conserva muy poco, pero ¿por qué es importante? Porque lo que nos está mostrando es la colaboración de soldados egipcios con soldados micénicos que llevan el casco con cuernos, el típico casco con cuerno característico del mundo homérico, de la Ilíada, del Bronce Reciente. ¿Y contra quién están combatiendo? ¿A quién están derrotando? A los libios. A los libios. Esto, por un lado, nos está indicando que ya hay una relación, un contacto muy estrecho entre el mundo del Egeo y Libia y Egipto. Que esa parte de Libia, la Cirenaica posterior, empieza a ser una zona de contacto, influencia y relaciones importante, tanto para Egipto como para el mundo del Egeo. E igualmente nos anticipa uno de los principales problemas y desplazamientos de población de finales del Bronce Reciente, los libios. Los libios que van a sufrir el proceso de desecación definitiva del Sáhara y que van a tener que buscar en Egipto su último refugio, como veremos. Se establece una colaboración. Bueno, dentro de esa colaboración, esas espadas que he mencionado anteriormente, tipo Naue II, como pueden ver, comienzan a aparecer en otros lugares, como en Komi, en Chipre, etc. Y traigo aquí esta maravilla de arte, reflejo de ese estilo internacional, donde pueden ver pues a un señor en un carro abatiendo ese motivo tradicional, esa iconografía del poder. Bien podría ser un faraón, luego podría ser un rey asirio, etcétera, etcétera. Pero que es interesante, y siento porque la calidad es peor, porque pueden ver quién está detrás de ese señor de la guerra, de ese señor. Tiene toda la representación de lo que después va a ser un pueblo del mar. Es decir, esos mercenarios, esos guardianes que se van adquiriendo, que van entrando en contacto, que entran al servicio de los palacios micénicos, que los propios palacios micénicos los pueden contratar para protegerse, e incluso en sus propias luchas intestinas, etcétera, etcétera, van entrando ahí. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando acaba el mundo micénico, bien sea por la guerra de Troya o no, no voy a entrar en ese debate, evidentemente, lo que sí sucede es que esas rutas comerciales que existían en el Mediterráneo Oriental, la estabilidad y la seguridad desaparecen, se quiebra.
y aparece una piratería todavía mayor. Ustedes me pueden preguntar, si no hay comercio, ¿cómo puede haber piratas? Pues lo que se propone desde ciertos investigadores, ¿no?, es que estos mercenarios, estos señores de la guerra que se pusieron al servicio del mundo micénico, pues acaba el mundo micénico y entonces lo que se dedican es a saquear, robar, piratear, ponerse al servicio de otras entidades y forman un poco como la base, el origen de esos pueblos del mar, o de esos pueblos que después serán llamados pueblos del mar, ¿no? Es decir, van buscando un botín, unas victorias, y algunos pueden quedarse en el Mediterráneo oriental, pero otros pudieron volver al Mediterráneo occidental, a la península itálica, a Cerdeña, a Sicilia, etc. Unos señores de la guerra que van buscando. Aquí traigo este documento que es del mundo hitita, la carta Tabolagua, el nombre ya de por sí es extraño, pero que nos narra una historia, que es la historia del personaje que ven ahí, Villamarado. No sé si habrán oído hablar de él o no. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque su historia es prácticamente idéntica a la de Aquiles. Es un rey sin reino. Es un gran guerrero que va prestando sus servicios a otros poderes, a Mileto, a los Agiyagua, a Milaguanda, etc. Que los hititas le persiguen por todos lados, piden su extradición porque es que nadie puede con él, etcétera, etcétera. Es decir, nos está anticipando la historia de Aquiles. No estoy diciendo que Homero la copiara, pero a lo mejor sí, pero ese trasfondo, en definitiva, ¿no? Pero que esta carta y las acciones de este personaje nos está anticipando ese marco de quiebra, ese movimiento de señores de guerra, de señores de la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, bueno, aquí tienen un mapa general de ese próximo Oriente en el siglo XIII, con esos grandes poderes. Y este mapa lo que intenta representar es las tribus nómadas que existían en el Bronce reciente. Como pueden ver, ahí tienen a los Sasu, que van a dar origen al reino de Edom, en las mismas fronteras de Egipto. Pueden ver también, pues bueno, a los Jabiru, a los Gasca, es decir, hablamos de los pueblos del mar, por lo que aparece en Medinet Habu, pero hay muchos otros pueblos en movimiento en ese Mediterráneo oriental, no son los únicos. Bueno, este es el mundo hitita, ese reino hitita, que lo traigo a colación por lo siguiente. El mundo hitita tiene una gran batalla con el mundo egipcio, que es la batalla de Cadés. Se firma después un tratado de paz, que más que un tratado de paz es un tratado de interés para cada uno de ellos, por mucho que esté en la sala de reuniones de las Naciones Unidas en la actualidad, pero bueno, como representante del primer tratado de paz que se firmó en la historia, pero bueno. Pero en este mapa de Hati lo que pueden ver es, y lo traigo a colación por lo siguiente. Primero, la localización de Hattusas. Hattusas, como pueden ver, está perdida y descolocada. Está muy al norte, está muy lejos de todas las áreas de influencia, relaciones comerciales que es el Mediterráneo oriental y el norte de Siria. Y eso es lo que explica que el reino de Tarhuntasa, o la región de Tarhuntasa, pues bueno, vaya adquiriendo importancia. Pero a lo largo de toda esa costa de Anatolia pueden ver distintas poblaciones,
y entre ellos pueden ver a los Luca, uno de los pueblos del mar, que, como ya he mencionado, aparecían también en el archivo diplomático de la Magna. Es decir, Hattusa está descolocada, y además tiene que soportar las periódicas incursiones de esos gasca montañosos de las montañas del norte. Otro argumento más para entender ese abandono de Hattusa y la aparición de los reinos neohititas en la región que es el centro comercial, por decirlo así. Es decir, Hatti firma la paz con Egipto porque lo necesita. Está descolocada, pero es que además es que Hatti no se llevaba mal con Egipto, es que también está apareciendo el mundo asirio, y el mundo asirio comienza a presionar el norte de Siria. Hatti no puede dispersar todas sus fuerzas, no tiene capacidad y tiene que firmar la paz con Egipto, igual que Egipto tiene que firmar la paz, por muy Ramsés II que sea, porque tiene a los libios que cada vez le están presionando más, a los Sasu en las puertas y otra serie de circunstancias, de las cuales hablaremos posteriormente. Bueno, estos son aspectos en relación con ese mundo hitita, que no voy a entrar en no sé cómo voy de tiempo. Bueno, lo cierto es que se firma ese tratado de paz, etcétera, pero antes ya Seti I, como pueden ver, tiene que vencer a los Sasu en Gaza, a las puertas de Egipto. Esos Sasu que después Ramsés II dirá que son los espías que le engañaron en la batalla de Calais. En fin, la culpa siempre la tiene el otro, pero bueno. Pero nos está indicando pues, que ya hay toda una serie de pueblos en movimiento que están presionando, están afectando a la estabilidad, circunstancias de los reinos. Aquí tiene un detalle de esos Sasu que están siendo derrotados, no de una forma tan cruel como después harán los asirios, pero casi. Y Seti I también tiene que realizar una campaña en Libia. Libia, hasta este momento, para Egipto había sido un oasis de paz. No había habido problemas. Pero debido a ese proceso de sequías, desecación continua del Sáhara, esas poblaciones de Libia cada vez van presionando más al delta occidental. Y Seti I tiene que realizar una campaña ya en Libia. Y este es Ramsés II. Imponente, importante. ¿Pero por qué lo traigo a colación? Porque si nos fijamos en el registro inferior, los soldados que hay representados no son egipcios, es la guardia personal de Ramsés II. Y son Serdem, son uno de los pueblos del mar, que están al servicio como guardia personal de Ramsés II. Esa dinámica de contratar especialistas de la guerra, mercenarios, etcétera, etcétera, que he mencionado con anterioridad, bueno, pues aquí está la prueba, son especialistas, etcétera. Y son mercenarios que además aportan su tecnología militar. Las espadas Naue II, sus escudos y otros elementos que luego veremos. Aquí tienen otra representación de esos Serdem al servicio de los egipcios, antes de Merneptah y antes de Ramsés III. Creo que esta que tienen aquí es muy gráfica porque le están cortando las manos a hititas en la batalla de Calais. O sea, están actuando como verdaderos egipcios. O sea,
como pueden ver. He hablado de esas espadas, de los escudos, pero es que estos Serdén y esas poblaciones también aportan su tecnología marítima. Esta es una maqueta de una embarcación hallada en Europa, que se pone en relación con las embarcaciones que después serán representadas en esa batalla naval de Medinet Habu. ¿Esto qué nos está indicando? Que Ramsés II, consciente de los problemas, de las necesidades crecientes de Egipto, no solamente contrata a esos Serdén como guardia personal, su servicio, etcétera, etcétera, sino también todo aquello que le pueden aportar, desde la tecnología militar que he mencionado, pero también barcos, embarcaciones, de las cuales Egipto carecía. Y esta es una de las embarcaciones características después de los pueblos del mar. Y lo encontramos en el mundo egipcio, en una tumba de época de Ramsés II. Ramsés II, ¿qué tiene que hacer también? ¿O qué hace también? Pues algo que parecía impensable en el mundo egipcio. Todos esos puntitos que ven ahí son fortalezas que construye en Libia. Seti I había construido toda una serie de fortalezas en el camino de Horus que une el delta oriental con Canaán, los Asu, etcétera, etcétera. Ramsés II tiene que fortificar el delta occidental y, como pueden ver, no con una, sino con varias fortificaciones, lo que nos está anticipando o bien el peligro de esas poblaciones libias, o bien son estas fortalezas creadas para proteger el comercio entre ese mundo egeo, el norte de África, de acciones piráticas, y dar una seguridad a lo que se transporta. Es otra posibilidad que se está empezando a anticipar, ¿no? ¿Por qué? Porque, como pueden ver, la relación entre Creta y Marsa Matruh, que es como el límite de esas fortalezas, pues son los vientos etólios que comunican directamente y permiten la navegación entre Creta, el Egeo y Egipto. Y entonces, pues, los barcos del Egeo irían desde Naxos, desde Creta, bajarían a la costa libia y entrarían en esa dinámica comercial del Mediterráneo oriental que nos anticipaba el pecio de Uluburún, todas esas rutas comerciales del Mediterráneo oriental, ¿no? Aquí tienen un ejemplo de esas fortalezas, ¿no? No son pequeñas, son importantes, ¿no? Y ya empezamos a llegar a los pueblos del mar. Merneptah. Merneptah, como pueden ver, ya he dicho, derrota a los libios, que se unen en coalición con los Acayoes, los Terés, los Luca, los Serdén y los Sekelés. Lo primero que me pueden decir, si los Serdén eran la guardia personal de Egipto. Bueno, pero es que Serdén puede haber muchos y algunos son contratados, pero otros no. Eso es muy normal muchas veces en muchas dinámicas, ¿no? Los godos creo que pasa también. Entonces yo te contrato a ti, hago esta facción, pero y quedan otros desplazados, por decirlo así. Los Luca ya son conocidos, Anatolia, piratería, etcétera, etcétera. Los Acayoes se ponen en relación con los aqueos, Agiyagua, Egeo, final del mundo micénico, etcétera, etcétera. Los Terés, bueno, pues siempre se ha puesto en relación con los etruscos, los etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, es decir, Merneptah, como pueden ver, ya tiene que hacer frente, como he dicho anteriormente, a una situación de verdadero peligro de movimiento de poblaciones. Pero el verdadero peligro son los libios. Son los libios. Un detalle que es importante en relación con algo que sucede posteriormente.
En los textos de Merneptah solamente se menciona a pueblos del mar hombres, no hay mujeres ni niños. Y lo que siempre se ha debatido y sigue siendo objeto de discusión es cómo pudieron llegar esos pueblos del mar al norte de África. Hay algunos que defienden que en realidad llegaron desde Canaán y atravesaron todo el delta del Nilo para unirse a los libios. A mí me parece un poco ilógico porque en el delta del Nilo está Pi-Ramsés, que es la capital, están las principales tropas egipcias, no tiene sentido, ¿no? Pero ¿por qué se sigue defendiendo en ocasiones esto? Porque los pueblos del mar se considera ese movimiento migratorio que va acabando con el mundo hitita, después baja por toda la costa de Canaán, Levante y llega a los límites de Egipto. Ese gran movimiento migratorio que arrasa todo lo que encuentra, etc. Y entonces dicen, pues claro, es que para llegar tenían que atravesar. Tal. Yo creo que no, sino que vienen directamente de esas rutas comerciales del Egeo, de comerciales, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es mi opinión. Además, pueden ver cómo la estrategia de estos libios y estos pueblos del mar hace que las fortalezas que había construido Ramsés II no sirvan para nada. No sirvan para nada. Porque lo que hacen es irse un poquito más hacia abajo, por la ruta de los oasis, y entrar por el Egipto Medio y pillar totalmente, sin guarniciones ni nada, a Merneptah. Pero bueno, que lo que hace Merneptah es esperarles. Pero al mismo tiempo, recuerdo, están atacando y al tercer día del ataque, Merneptah recibe la información de que en Nubia anda, que también hay una revuelta, y otra en Palestina. O sea, la cosa nos explica por qué Ramsés II firmó el tratado, en definitiva, lo necesitaba. Bueno, Merneptah vence a esos libios, después de una batalla de más de 6 horas. Si dice que son 9, pues más gloria todavía para el faraón, etcétera, etcétera, pero bueno. Y derrota, vence a esas fortalezas libias que son Askelón, Gezer, Yenoan, y es donde cita a Israel. A Israel con el determinativo en escritura jeroglífica de pueblo en movimiento, es decir, de pueblo todavía no asentado. Y aquí ya viene el gran debate. ¿Es Israel? ¿No es Israel? ¿Son las tribus? Si son las tribus, ¿qué tribus son? Los debates sobre si las tribus van siempre juntas o por separado. Es decir, se une el gran debate, por decirlo así. Hay, como pueden ver, aquí es la ruta las ciudades que vence Merneptah en Canaán. Como pueden ver, son muy próximas a Egipto, están muy próximas a Egipto. Y en el otro lado lo que pueden ver es que hay algunos investigadores que dicen que esa mención a Israel corresponde a tribus nómadas que ya estaban presentes en el delta oriental, algunas tribus. La tierra de Gosén, que aparece en la Biblia, donde iban los rebaños de los patriarcas, etcétera, etcétera. Pero bueno, Merneptah vence, pero claro, es que leyendo los textos de Merneptah nos llevamos otra sorpresa, y es que no solamente dice que ha vencido a esa gran coalición de libios, etcétera, etcétera, después de 6 horas de dura batalla, se pueden imaginar más de 15.000 muertos, etcétera, etcétera, sino es que también, sin venir a cuento, aparentemente, en los mismos textos dice que responde afirmativamente a Hati, que le ha pedido grano, porque hay hambre. Es decir, Merneptah, el hijo de Ramsés II, Egipto, el enemigo de Hati, va a ayudar a Hati porque se está muriendo de hambre.
que aparezca en este texto ha levantado muchísimas discusiones, debates, etcétera, etcétera, ¿no? Una interpretación es ese tratado de paz se firmó, como he dicho, era beneficioso tanto para Hatti como para Egipto, pero a Egipto le convenía que hubiera una potencia, un reino fuerte en esa región para contener posibles movimientos o posibles problemas en esa región. Con lo cual, ayudar al que ha sido tu enemigo es protegerte también, a ti mismo, por decirlo así, ¿no? Es una de las interpretaciones que se da. Otra de las que se da es, esto es una prueba de que a lo largo del siglo XIII y durante el siglo XII se produce un cambio climático, vamos a decirlo así, y que en los últimos años pues, se está poniendo más de moda en la investigación, incluso en documentales, en relación con el cambio climático que estamos sufriendo, ¿no? Como un ejemplo. Y se pone este periodo como diciendo, ¿cómo pudieron desaparecer esas grandes civilizaciones? Micenas, Hatti, Egipto replegarse, desastre natural. 200 años de sequías. Y esos 200 años de sequía lo que provocó es que las poblaciones tuvieran que moverse, desplazarse, destruir, asentarse, conflictos, guerras, destrucciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, luego hablaremos. Esto está descolocado, lo siento. Esto es Tutmosis III. Bueno, lo traigo a colación también, si ya no sé por qué, porque este es el papiro que relata la captura de Jopa por Yehuti, general de Tutmosis III, que anticipa la historia del caballo de Troya. Es lo mismo, solamente que no utiliza el caballo, sino utiliza unos cestos de grano para introducir a los soldados dentro de la ciudad de Jopa, y entonces ya es la misma historia, pero en lugar de caballo con cestos, como Alí Baba y los 40 ladrones, por decirlo así, ¿no? Vale. Pero es que este texto es de época de Merneptah. También de época de Merneptah encontramos la primera mención en una fuente escrita a Edom, a los Sasu, es decir, a esos Sasu ya los encontramos como reino o asentados y con un nombre, Edom, con todas las connotaciones también de historiografía bíblica que tiene todo esto. Se va liando la madeja, como pueden ver, ¿no? Bueno, y en época de Merneptah, ¿qué sucede también? Argar, estaño, me viene a la cabeza. Cobre, estaño. ¿De dónde se obtenía el estaño, básicamente? Bien de Afganistán o bien de Irán. Ese mundo asirio que he mencionado anteriormente, que va presionando al mundo hitita en el norte de Siria, vence a los hititas. Lo que sucede es que su rey, Tukulti-Ninurta, en lugar de conquistar definitivamente el norte de Siria, decide conquistar Babilonia, y se olvida del norte de Siria. Y lo que hace es un bloqueo comercial de estaño. Si no hay estaño, no hay bronce. Si no hay bronce, no hay armas. Si no hay bronce, no hay muchas cosas. Rutas comerciales, industria, artesanía, agricultura, etcétera, etcétera. Algunos investigadores, a Catherine Bell especialmente, llama a este bloqueo, a esta carencia de estaño, como si desapareciera el petróleo. No quiero poner ese ejemplo que puedan ser actuales, ¿no? Pero se puso en relación, ¿no? Las consecuencias que tiene todo esto, ¿no? Además, en ese contexto,
es significativo que ese mundo hitita firma un nuevo tratado con Amurru, con el reino de Amurru, al sur de Ugarit, decretando un embargo comercial contra los Ajiyawa, contra los aqueos. Estamos, como pueden ver, 1210, el final de los palacios midénicos. Y en ese embargo comercial, el nombre de Ajiyawa está borrado. Es decir, Ajiyawa ya ha desaparecido. Se ha desaparecido Ajiyawa, han desaparecido ya posiblemente también los palacios micénicos. Es ese marco de movimiento, contexto, etc. A todo esto, ¿qué hay que unirle? El clima. Ese cambio climático, esa desecación que parece generalizada en todas las regiones del Mediterráneo oriental. Los estudios así lo confirman. Y entonces llegamos a este cuadro de ver cambio climático y todas las consecuencias que eso tiene en los distintos reinos y sociedades, ¿no? Tanto en Hatti, Micenas, Egipto, Canaán, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto provoca que la inestabilidad, los señores de la guerra, la piratería, los mercenarios, todo ese mundo comercial de relaciones que se había ido formando durante el Bronce reciente, comience a variar y comience un poco a adquirir unas características diferentes. Bueno, aquí tienen un ejemplo, una prueba de... Pero que esto es significativo también por otra cosa, que la voy a decir por si acaso se me olvida, y en relación con las conferencias que hemos tenido el placer de oír con anterioridad, ¿no? Y es que se habla de cambio climático, se habla de situaciones difíciles y siempre vemos el lado negativo, lo que ello provoca, de plan negativo, ¿no? De las cosechas van a ser peores, hay hambrunas, eso provoca inestabilidad, etcétera, etcétera. Pero esas situaciones también pueden provocar reacciones positivas, cambios, adaptaciones, resiliencias, un término que está tan de moda en la actualidad. Adaptarse a las nuevas circunstancias. Hay una sequía, hay un nuevo entorno, vamos a buscar soluciones. Y eso es lo que hace una ciudad como Megido. En Megido las cosechas se multiplican, se introduce nuevo ganado, se están realizando análisis en el plan que Ariadna nos ha planteado hoy, y nos está cambiando todo el ecosistema de una ciudad, Megido, la Argamedón bíblica, con un renacimiento económico apoyado además por el mundo egipcio, para hacer frente a la situación. ¿Qué quiero transmitir con esto? Que hay unos cambios, que hay unas dificultades, pero que eso también puede provocar en determinadas ocasiones respuestas positivas para intentar adaptarnos, para intentar superar. Para eso los estudios de este tipo nos pueden dar. No todos lo hacen, no todos pueden hacerlo, pero a lo mejor las destrucciones, abandonos, no son tan generalizadas como antes se pensaba. Hay algunas ciudades, regiones, que se adaptan y resisten. Y no se produce ese colapso general del bronce reciente. Esta imagen que ya les he puesto anteriormente, pues, bueno, puede no producirse. Dentro de esos cambios que se producen, pues ya he hablado de esa clase militar, esos mercenarios, etcétera, pues el famoso vaso de los guerreros micénicos, ¿no? Con la mujer despidiéndose o ritualmente diciendo tengáis suerte y volver victoriosos, etcétera. Pueden ver, siempre se habla de los guerreros y no de la mujer que aparece ahí, ¿no? Pero pueden ver
las armaduras, las espadas, los cascos, etc. Pero pueden ver también cómo en ese siglo XIII, pues dentro de ese estilo internacional, pues también las cráteras, la cerámica reproduce esa iconografía de señores de la guerra, los carros de combate, etc. Y no con ADN, restos de animales, etcétera, etcétera, sino también con restos de dónde se han encontrado este tipo de cráteras con escenas de carros de combate, pues uno se encuentra con cuadros de este tipo, ¿no? Y pueden ver la relación que existe entre el mundo del Egeo y todo el Levante, pero no con Egipto. También nos está indicando dinámicas, tendencias, etcétera, etcétera. Pero bueno, unos guerreros, una clase social que también se favorece de avances en la tecnología marítima. Las embarcaciones del siglo XIII ya son embarcaciones de 50 remeros, mucho más veloces, con mucha mayor capacidad militar y por lo tanto se pueden poner en relación tanto con acciones piráticas como con desplazamientos de población por migraciones. Y aquí tienen algunos fragmentos de esas embarcaciones antes de los vuelos del mar, donde pueden ver cómo esos personajes con los cascos, los escudos, etcétera, nos están anticipando cómo van a ser representados esos mismos vuelos del mar. Piratería, movimiento, inestabilidad. Creta. En Creta la piratería siempre ha estado presente. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que muchos asentamientos son abandonados, aparecen otros, pero aparecen de este tipo. No son centros comerciales, no son ciudades. ¿Qué pueden ser? Pues algunos son o son interpretados como bases piráticas y otros como lugares de refugio ante las acciones piráticas. Nos están indicando un cambio en las pautas de asentamiento provocado por esa inestabilidad que va teniendo lugar. Esos señores que estaban al servicio de los palacios micénicos y que ahora se dedican a saquear, piratería, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso se habla de una cultura pirática por parte de algunos, pero bueno, no voy a entrar en esos detalles. Bueno, aquí tienen otro ejemplo, ¿no?, de esos lugares que se pueden interpretar como bases piráticas o como lugares de protección. No son los grandes yacimientos arqueológicos que se suelen excavar, pero cuando se excavan estas cosas también nos proporcionan información, evidentemente, ¿no? Bueno, dentro de esa inestabilidad, ruptura de las rutas comerciales, bloqueo comercial del estaño, etcétera, etcétera, comienzo de la crisis, declive de las grandes potencias. ¿Quién se aprovecha? ¿O quién se puede aprovechar? Chipre y el Levante mediterráneo. ¿Cómo? Pues vamos a ver, vamos a hacer productos a un ritmo más de factoría, productos de una menor calidad, pero fuera de los circuitos palaciales. Es la tesis de Susan Serrat. Susan Serrat lo que plantea es que se desarrolla todo un circuito comercial, artesanal, etcétera, etcétera, entre Chipre y el Levante, que rompe con las dinámicas palaciales, con las estructuras palaciales que habían controlado el comercio hasta ese momento. Igual la comparación gráfica que voy a hacer es una tontería, pero es como, no sé, las tiendas de los chinos o los productos de los chinos que rompen las estructuras de las grandes cadenas, por decirlo así, ¿no? Igual es una tontería y una exageración, así genero ya el debate. Pero bueno, es decir, se produce también un cambio en
las estructuras comerciales. Y se pasa de una globalización a lo que Killebrew recientemente ha llamado una globalización, es decir, a una economía más local, más especialista, que se va a centrar en Chipre, en la costa de Canaán, y que en definitiva, ¿qué nos está anticipando? Las dinámicas comerciales de comienzo de la Edad del Hierro, Chipre y fenicios, nos las está anticipando, con las repercusiones que eso tiene. Y eso también hace que algunos vean a los filisteos como comerciantes, en la tesis de Bowers, por ejemplo. Pero bueno. Bueno, esto es un estudio del cambio de temperaturas que se produce en relación con las sequías, etcétera, etcétera. Y este es Suppiluliuma II, último rey del mundo hitita. El último rey del mundo hitita, con él acaba. Con él Hattusa se abandona. Pero es que realiza una campaña militar contra Chipre. Hatti, que tampoco tenía una marina. ¿Qué está buscando Suppiluliuma en Chipre con una campaña militar? Asegurarse el abastecimiento de grano, asegurarse que desde Chipre no partan piratas que puedan perturbar la actividad comercial de Ugarit o el envío de grano desde Ugarit o desde Egipto, garantizarse esa vía de comunicación hacia el norte que garantice su estabilidad. Son argumentos que están comenzando a salir en la investigación. Bueno, Hattusa desaparece, el mundo hitita desaparece, y traigo este mapa, esa parte de Anatolia, porque, como he mencionado anteriormente, los pueblos del mar son interpretados como un desplazamiento terrestre que terminará llegando a Egipto en época de Ramsés III. Pero si parten desde el Egeo, toda Anatolia, etcétera, etcétera, sería lógico esperar encontrar manifestaciones de ese desplazamiento migratorio tan largo, tan extenso y tan prolongado. Y no hay manifestaciones de ningún tipo, no hay huellas de movimientos de población del Egeo, de los pueblos del mar, en la costa de Anatolia. Con lo cual, la tesis de Yasur Landau, que es el principal defensor de esa migración, incluso da una cifra, quiero recordar que son 12.500 los emigrantes, 12.500. Bueno, vale. Esa tesis está siendo criticada y rechazada cada vez más, pero está muy presente y ha estado muy presente, ¿no? Igualmente, Chipre. Chipre sufre la invasión, conquista de Suppiluliuma II, como he dicho anteriormente. Chipre también, siempre se dice, final del mundo micénico, se produce la helenización de Chipre. ¿Dónde van los micénicos? A Chipre. Y se produce la helenización. Ha sido la interpretación tradicional, ¿no? En muchas ocasiones. Una interpretación que está empezando a cambiar. ¿Y ahora qué se piensa? Pueden ver en negros lugares en Chipre que son abandonados, pero pueden ver cómo hay una pervivencia de lugares, asentamientos en Chipre, y aparecen otros muy importantes, como Mapala y Castro y Pila Coquinoqueremos. Dos asentamientos nuevos que están siendo excavados. Incluso Quitión, etcétera, perviven, que se pensaba que también había desaparecido, destruido, abandonado, pues continúa su actividad. ¿Y por qué son importantes estos yacimientos en Chipre? Porque resulta que las últimas excavaciones que están poniendo de manifiesto: cerámica de Cerdeña,
cerámica de la cultura nurágica. Nos está confirmando todos esos contactos que he mencionado anteriormente de Micenas, Magna Grecia, Cerdeña, etcétera, hasta Chipre. Una línea de comunicación que a lo mejor se prolongaba hasta las costas mediterráneas o anticipa dinámicas posteriores. O sea, va por ahí. Esos yacimientos de Chipre son como cápsulas del tiempo. ¿Y qué nos reflejan? Pues pueden ver, teóricamente, fíjense, estamos 1230, 1170 y encontramos objetos de todo el Mediterráneo. Es decir, el mundo de Chipre sigue con su actividad comercial, como antes, no a una escala como Uluburún, pero a lo mejor a otra dinámica más local. El comercio continúa. Igualmente, en otra parte del mundo, ¿qué es lo que sucede? Centros como Emar desaparecen en el norte de Siria. Lo que tienen ahí es no el mar Mediterráneo, sino el lago Assad, construido artificialmente como la presa de Asuán, y Emar se perdió, salvo su archivo que se pudo rescatar, pero resulta que Emar, un centro comercial, es destruido también en el 1187 por unas hordas que no tienen nombre, solamente reciben el calificativo de los Tar, los movimientos, etcétera, etcétera. Otro centro que desaparece y que siempre se pone en relación con los pueblos del mar y este periodo, Ugarit. El último rey de Ugarit es Hammurapi, es contemporáneo de Merneptah. Curioso, Ramsés III menciona a Hattusas que ya ha sido abandonada, pero no menciona como las ciudades o reinos que son destruidos por los pueblos del mar a Ugarit, que sí es destruida por Ugarit. Ramsés III también nombrará a Arzagua, Bilusa y otros nombres de reinos que ya no existen. Los escribas egipcios están copiando listas de periodos anteriores. No les importa la realidad histórica, lo que les importa es mostrar la importancia y la gran victoria que ha obtenido su rey. La historicidad les da igual. Bueno, un mapa general de cómo se producen todas esas destrucciones, etcétera, y llegamos a Medinet Habu, ese templo funerario de Ramsés III. Bueno, aquí pueden ver cómo se distribuyen las escenas, los textos. Primero, como inscripciones, imágenes, muros exteriores, simbolismo de la protección de las fronteras de Egipto, el templo como manifestación de Egipto. Los pilonos y los muros exteriores son los límites de Egipto. Ahí se representan siempre las victorias sobre los enemigos de Egipto. Se está transmitiendo que el mundo egipcio, el interior del templo, está protegido. ¿Por quién? Por el faraón. Hay una codificación egipcia, por lo tanto, todo lo del simbolismo del templo no voy a entrar, lógicamente, etcétera, etcétera. Lo que sí voy a entrar es, en estas escenas de Ramsés III, falta una escena que es característica y está siempre presente en todas las escenas militares egipcias del Reino Nuevo, que es el regreso triunfal. No está. Y en lugar de ella aparecerá otra, que es la caza del león. Luego hablaremos de ella, aunque sea brevemente. Pero no hay regreso triunfal. Curioso, significativo. Igualmente, otra cosa que es importante. Antes he mencionado esas fortalezas que Seti I había construido en el delta oriental, entre el delta oriental y Canaán, para proteger Egipto, los Sasu, si se acuerdan de esas fortalezas que les he mencionado anteriormente. Ramsés III
las abandona. Ramsés III bloquea sus pozos de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, dejan de tener una función militar. ¿Por qué? Posiblemente para que no sean utilizadas por esas poblaciones, pueblos que tal, y convertir en una verdadera muralla defensiva la península del Sinaí. 400 kilómetros de desierto, que así será hasta Cambises. Los esfuerzos que tiene que hacer Cambises en época persa para conquistar el delta oriental y Egipto son tremendos, ¿no? Es decir, significativo. Las representaciones de Medinet Habu son de ese tipo, que tienen el faraón, el rey, lógicamente presenta su victoria a los dioses, Aquí tienen la batalla terrestre. Ramsés III en su carro, casi él solo, sin esfuerzo, está ahí venciendo, derrotando. Y lo que más discusiones en relación con las migraciones, movimientos ha suscitado, pues, bueno, esta es la escena sin cadáveres, solamente de los soldados, es esta. Los carromatos con mujeres y niños que aparecen en esa batalla terrestre. Si se representan es que hay una migración, hay un movimiento de población, y esto ha generado muchos debates. Es una de las bases de la teoría de Jackson Landau, de la gran migración, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, primero las representaciones de conquista de ciudades con la aparición de mujeres y niños son muy frecuentes ya en el mundo egipcio en la 19 y 20 dinastía, ¿no? Luego también, pues, fíjense, ahí pongo lo que ha dicho Bauman recientemente, no lo digo yo, ¿no? En el sentido de que esas representaciones de mujeres, carros, niños, puede ser como una metáfora de una victoria total sobre las infraestructuras, retaguardias del enemigo, etcétera, etcétera, ¿no? En definitiva, que no tienen que ver con una migración, estas escenas, ¿no? Aquí pueden ver, además, este tipo de escena con los niños que son como ofrecidos, etcétera, que aparecen en representaciones militares de la 19 y 20 dinastía, que se han puesto en relación con el sacrificio Molk posteriormente, etcétera, etcétera, es decir, y la batalla naval, la gran batalla naval, en la cual pueden ver cómo hay una parte que es el orden, Ramsés III, que está ahí, su ejército perfectamente alineado, el caos, que es la batalla, y después viene otra sección que es el orden, la estabilidad. Aquí tienen los barcos. Esos barcos de los pueblos del mar y barcos egipcios. Aquí los tienen, los Es son egipcios, los Enes son pueblos del mar. Y aquí vemos a un soldado egipcio, pues a un pobre Serdén, Sardana, Filisteo, Peleset, con quien sea, que está siendo, aquí has llegado y aquí te quedas, por decirlo así. Pero vean la composición. Primero los barcos de los pueblos del mar, con esas proas, popas con forma de pato, que se han puesto en relación con las embarcaciones del Egeo. Y además son las únicas embarcaciones que están sin remos. Es como si fueran representadas cuando van a desembarcar. Pero claro, más extraño todavía, si van a desembarcar, ¿por qué hay unas embarcaciones egipcias enfrente de ellos y otras detrás? ¿Les han pillado? ¿Les han hecho una trampa? ¿O es una composición sujeta a muchas interpretaciones, ¿no? En cualquier caso, lo que sí parece es que toda esta escena lo que refleja es una batalla naval cerca de Egipto,
en los límites de Egipto. Bueno, aquí tienen esta batalla naval, y pueden ver los prisioneros cómo son dispuestos y llevados después para la escena de triunfo, a la escena de la celebración de la batalla naval, etc. Bueno, y esta es la escena que mencionaba anteriormente, que aparece en su sección del regreso triunfal, la caza del león. Pero volvemos a lo que es el simbolismo. Fíjense, es el rey Ramsés III cazando el león, mundo asirio, todos ustedes saben todo ese simbolismo que va a tener, pero en el registro inferior aparecen todos los soldados extranjeros. Es simbólicamente: serás mi guardia personal, sois mis mercenarios, pero os estoy pisando. Metafóricamente estáis bajo mi poder, bajo mi dominio. Pero todo esto lo emite para una audiencia egipcia, para los egipcios. No sé si, porque él sabe que depende de estos mercenarios. Es la importancia de saber para quién y para qué se emiten los mensajes. Y Ramsés III también tiene que realizar una campaña en Libia, también victoriosa. ¿Qué sucede después de Ramsés III? Ramsés III es conocido y será conocido por todos ustedes por la conspiración del harén, el intento de asesinato que sufre. Pero será más conocido posiblemente por ustedes porque en su reinado es cuando tiene lugar lo que se ha considerado la primera huelga de la historia, la huelga de los trabajadores de Deir el-Medina, que no reciben a tiempo su grano, sus pagas, y se ponen en huelga. Es decir, el reinado, la época de Ramsés III, es una época de declive que nos estaba siendo anticipado desde tiempos de Ramsés II. Y a partir de Ramsés III, incluso ya desde Merneptah, esa población libia sigue presionando, sigue entrando, pero sigue siendo también captada como tropas mercenarias y se las dota de tierras y llegarán a ser la base de las dinastías de comienzos del tercer periodo intermedio, las dinastías de origen libio. Pero bueno, esos mercenarios, esos Sardana, que están al servicio de Ramsés III, uno de los pueblos del mar, reciben tierras, igual que los filisteos, que son mencionados únicamente por los Peleset, son mencionados por Ramsés III. Este es el papiro Wilbur, época Ramsés V, y es como un catastro de propiedad agrícola. Y en él vemos que grandes lotes de tierra están a nombre de filisteos, Serdén, Sardana, es decir, personas, mercenarios, soldados, que en pago a su pago militar, a su contribución como mercenarios, etcétera, etcétera, reciben lotes de tierra. Algo que es frecuente y normal. Y están al servicio de... Que a lo mejor posiblemente otros querían también tener tierras y tuvieron que ser rechazados. Posiblemente. Que no había tierras para todos. Posiblemente. Que el rey egipcio no quería a todos, posiblemente. Pero bueno, y aquí es otro documento donde podemos ver que también se menciona a los Serdén, Tejer y los Peleset, los filisteos, asentados. Es decir, asentados no solamente en Egipto, sino también en Canaán. Ramsés III los asienta en Canaán. Si son mercenarios, en Canaán, qué bien me vas a venir para que, si vienen más como tú, o vienen más de los tuyos, me puedas defender. Bueno, esto es cultura pirática, no voy a entrar en ello. Y dentro de ese contexto
hay unos objetos que siempre han generado discusión, que son los sarcófagos antropoides. Lo que he encontrado en ciertas localidades como Bethshean, Canaán, etcétera, etcétera, ¿no? Son egipcios, son mercenarios que se entierran a la egipcia, son señores locales que se entierran a la egipcia, pero como pueden ver, los peinados son característicos de los pueblos del mar. Son mercenarios egipcios que se entierran a la egipcia, aquí tienen varios ejemplos que se han encontrado. Son procesos de adopción de la cultura del lugar que me contrata que también podemos encontrar en muchos otros lugares, ¿no? En sociedades. Como pueden ver, muy egipcios no parecen, desde luego. Pero bueno, y ya lo último, esto lo siento que lo he tenido que escanear, lo traigo así, pero claro, pueblos del mar, sarcófago antropoide, máscara de Agamenón. No lo digo yo, pero yo lanzo ahí la posible relación que hay, ¿no? Destrucciones. Bueno, vamos a Canaán. Destrucción y abandono en Jasor, pero en el año 1250. Es decir, mucho antes de Merneptah, mucho antes de Ramsés III. Y con una población de 20.000 habitantes. Jasor es abandonada. ¿Dónde van esos 20.000 habitantes de Jasor? A cualquier sitio que vayan causa un problema. ¿Quién los acoge? ¿Dónde se asientan? ¿Cómo se asientan? Unos van hacia las tierras altas, otros pueden ir a la costa, otros pueden ir a otros centros, pero en definitiva son 20.000 personas en movimiento, ¿no? Y ahí pongo ya referencias bíblicas porque ya se empieza a mezclar la cosa. Claro, Josué nos dice que bueno, que sí es conquistada, pero bueno. Lasís, otro centro que es destruido y abandonado, ¿no? Pero que sufre dos destrucciones, una en el 1200, como pueden ver, ¿no? Y después otra a mediados del siglo XII, y después ya es abandonada durante 200 años. Pero es que, fíjense en el mapa, donde está Jasor y donde está Lasís. Están un poco en el interior, al lado de las tierras altas, etc. Y la variedad ecológica de Canaán, Siria, Palestina, en pocos kilómetros cambia totalmente la vegetación, la flora, el clima, cambia radicalmente todo. En otros centros, ¿qué sucede? En Dan, destrucción y reocupación, causada posiblemente por la última de las tribus, la tribu Dan, que se pone en relación con los daneos, egeos, volvemos otra vez a esos movimientos de población. Destrucción y reocupación, fíjense, ¿no? Megido y Tel Besán. Nueva cultura material sin destrucción. Telmicré, Ecrón, una de las ciudades emblemas de los filisteos, de la Pentápolis filistea. Es decir, que no hay una destrucción generalizada, que hay unos cambios, hay unas adaptaciones en cada lugar en función de las propias circunstancias. En Megido ya he mencionado los esfuerzos por adaptarse oye, hay sequía, vamos a buscar otros cultivos, otros ganados más resistentes. Pero a lo mejor eso no lo pudieron hacer en Jasor, o renunciaron a las primeras, o buscaron otros lugares. Cada lugar se va adaptando de una forma diferente, ¿no? Otra cosa que influye en relación con los pueblos del mar, Siria, Palestina, esto es Tutmosis III. El reino Egipto nunca impone una administración militar en Egipto, ¿no? Pero bueno, estas son las representaciones que he mencionado anteriormente de ciudades que son conquistadas con Serdén, como pueden ver, por parte de los egipcios, etc. En la 19 y 20 dinastía
las tropas egipcias, las escenas egipcias, lo que sí representan es la toma y captura de ciudades, algo que no habían hecho con anterioridad. ¿Implica eso que hay una destrucción de ciudades? Si hay destrucción de ciudades, hay mayor inestabilidad política, movimiento de población, todo eso influye en lo que serán luego los movimientos de los pueblos del mar. Lo digo, es uno de los argumentos que se ha dado. Pero, ¿también en qué influye esto? Bueno, influye en otra cosa que vamos a ver luego, en esto, ¿no? Esto es Jaffa. No es monumental, ¿no? Está reconstruido, es de época de Ramsés II, ¿no? Virtualmente es esto, ¿no? Pero esto fue aniquilado, destruido totalmente por la población de Jaffa, no por los pueblos del mar, ¿no? ¿Por qué? Posiblemente porque la administración egipcia, la administración hitita, la administración micénica de los grandes estados, ¿qué podía imponer a las ciudades de Canaán, Chipre u otras entidades? Pago de impuestos, productos, obligaciones, etcétera, etcétera. Todo eso genera un sentimiento anti-egipcio, anti-hitita. Bandos pro-hititas, pro-egipcios dentro de la propia ciudad. Si a eso le unimos que el clima es más seco, hay menos cosechas, las obligaciones siguen, cada vez me están pidiendo más, etcétera, etcétera, pues puede influir en que en algunas ocasiones algunas de estas destrucciones que se ascriben a los pueblos del mar sean causadas en realidad por propias reacciones ante la autoridad que había existido en esas ciudades. No sé si me estoy explicando, ¿eh? Pero bueno, está otro modelo de reconstrucción. Y claro, ¿qué sucede después de los pueblos del mar? ¿Acaban con todo? No. Aquí tienen el relato de Unamun, conocido por todos ustedes. ¿Qué nos narra Unamun? Pobre Unamun es un sacerdote que va a buscar madera para construir la barca del festival Opet en Tebas, el gran festival egipcio, a Biblos. Y va como se iba en el Reino Nuevo. Yo soy egipcio y tal. Llega a Biblos y le roban. Llega a Sidón, a Tiro y nada, no le hacen ni caso. Egipto ya no es. Unamun es de comienzos de la 21 dinastía, es comienzo, el final del bronce reciente, ya ha acabado la época ramésida, Estanis, etc. Pero Unamun, ¿a dónde va? A Tel Dor. Y Tel Dor está con los Sikils, que es otro de los pueblos del mar. Esos pueblos del mar que habían destruido, resulta que Unamun los describe. Llega a Tel Dor y dice, qué flota, qué barcos, qué prosperidad, qué comercio hay en Tel Dor con los Sikil. Pero si eran unos bárbaros, si eran... Vean un poco cómo las fuentes de Ramsés III nos están cambiando, ¿no? Y claro, en Tel Dor se ha excavado, se sigue excavando y se confirma toda esa prosperidad. Con cerámica egipcia. Cerámica chipriota. Y cerámica fenicia. Y estamos hablando del siglo XI, es decir, esos pueblos del mar no han causado la destrucción. Esos pueblos del mar sí han podido causar algunas destrucciones, cambios, adaptaciones, pero Chipre y las ciudades que van a ser la base del mundo fenicio continúan con su actividad e incluso se benefician ¿de qué? De la ausencia de esas estructuras palaciales que les imponían muchas obligaciones, y desarrolla su autonomía.
Este es Megido, lo traía a colación de esos cambios en la agricultura, y no me he resistido a traer este símbolo de Tanit que aparece en Megido, que siempre se pone en relación con el mundo púnico, por decirlo así, pero que ha sido hallado en contextos del siglo XI y siempre se ha puesto en relación con el mundo púnico, y estamos hablando de un hallazgo del siglo XI en Megido. Bueno, cerámica filistea. Los filisteos, los Peleset, otro de sus pueblos del mar. Influencia del Egeo, las famosas figurillas de Asoda. ¿Qué sucede con los filisteos? Los filisteos llegan, tienen una cultura material propia, perfecto, pero ¿pierden su propia identidad cultural rápidamente? Sí. Es decir, se vuelven cananeos enseguida, abandonan enseguida su propia... Bueno, esta es la imagen que ya les he puesto anteriormente, me estoy enrollando. Y bueno, este es la verdad que daban para sí los pueblos del mar, pero vamos, he intentado resumir, pero bueno. Y esto es la situación con posterioridad, ¿no? Los filisteos, la Pentápolis, Fenicia, y pueden ver cómo aparece Edom, Moab, Adón, las rutas del Éxodo discutidas, etcétera, etcétera, ¿no? Los reinos medoititas en el norte de Siria, ¿no? Es decir, los pueblos del mar posiblemente reflejan todos los cambios que se estaban produciendo a nivel de estructuras políticas, comerciales, medioambientales, etcétera, etcétera, en el bronce reciente, pero no pueden verse como un elemento totalmente destructivo, y además nos pueden anticipar y nos pueden dirigir hacia rutas comerciales que después serán características del mundo fenicio y que llegan hasta la península ibérica, ¿no? Como pueden ver aquí, ¿no? Y dentro de lo que es las fuentes egipcias, ¿no? Y aprovechando que Rosa se ha ido, para que no me eche la bronca, ¿no? Igual me meto la pata, ¿no? La simbología de los textos y las imágenes egipcias. Esto es egipcio. Pero ¿quién está siendo representado aquí? Veo que están despiertos y no dormidos. Es Augusto, el gran emperador romano. Augusto. Los emperadores romanos, el único lugar de su imperio donde se representan como indígenas es en Egipto. Porque si no se representan como egipcios, no los reconoce como reyes nadie. Nos olvidamos que el mundo egipcio, en época de los romanos, Augusto, en este caso, que está aquí, ¿no? Tiene ya más de 3000 años de memoria cultural. Mucho más que nosotros. O le decías a los egipcios lo que ellos querían y cómo querían verlo, o no te hacían caso. Y lo mismo tuvieron que hacer los ptolomeos en todos los templos que se visitan ahora, ¿no? Ramsés III hace lo mismo. Todos los faraones hacen lo mismo. Es un ejemplo de cómo tenemos que preguntar también a las fuentes y qué queremos buscar y encontrar en todas ellas. Y no me enrollo más. Muchas gracias, porque si no...